económico de Venezuela, y es por ello que recibimos a José Manuel Puente. Él es economista, también profesor universitario, entre otras especializaciones. Queremos darle la bienvenida a nuestro punto informativo, Primera Página. Muy buenos días, José Manuel Puente. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Hay mucha expectativa en nuestro país de cara al tema de la reconversión monetaria. ¿En qué se traduce? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las expectativas en referencia al tema, sobre todo, de la inflación en nuestro país? ¿En qué puede facilitar? Pues muchos analistas estiman que el tema de la reconversión monetaria solo va a simplificar cuentas, pero la inflación seguirá, aumentará. ¿Cuál es su percepción? Sí, ese es uno de los puntos claves de esta reconversión, que en realidad no es una reconversión, es una reexpresión monetaria, Ok. porque estamos manteniendo el mismo cono monetario, solamente que estamos eliminando 6 ceros. Entonces, técnicamente hablando, es una reexpresión del cono monetario, donde no se cambia la moneda, solamente se eliminan ceros. Y claro, el gran problema es que esta es la Sí, tercera reconversión que se hace en Venezuela desde el año 2007, y esta se está haciendo en un contexto muy adverso. Y ese contexto muy adverso es un contexto de hiperinflación, de devaluación sistemática de la moneda y de un ciclo recesivo muy agudo de la economía. Estos tres desequilibrios son enemigos tremendos de cualquier reconversión. Si continúa el proceso de hiperinflación y dada la inflación de julio, que fue el 19% intermensual, y la anualizada de casi 2000%, ese nuevo cono monetario en unas pocas meses, años, va a perder su capacidad de compra y vamos a tener que hacer una nueva reconversión o reexpresión monetaria, porque las reconversiones para nada atacan los desequilibrios de la economía. Las reconversiones solo tienen éxito si son acompañadas con un programa de estabilización que logre controlar y estabilizar el nivel de precio y el nivel del tipo de cambio. Y ese es uno de los grandes problemas que afronta esta reconversión, que por lo pronto es simplemente un cambio cosmético que elimina ceros, que facilita sí las transacciones, pero que no ataca el origen del problema macroeconómico venezolano. Y ahí está nuestra gran preocupación. Desde el año 2007, desde la primera reconversión, lo venimos diciendo, y desde el 2007 hasta ahora, con los 6 ceros, y con esto cierro la idea, que hemos eliminado eh, 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 sí, en total ya se han hecho 3 reconversiones o lo que usted ahora estima reexpresión monetaria, ¿no? sí, tres reconversiones y hemos eliminado 14 ceros. De hecho, el récord de eliminación de ceros del continente lo tenía Argentina, que había eliminado 12 ceros desde el año 1970, y nosotros en mucho menos tiempo, desde el año 2007, hemos eliminado 14 ceros a la moneda. Entonces, hemos pasado a ser el país con el récord mundial de mayor cantidad de ceros eliminados, Y muy por récord encima. en hiperinflación también, ¿no? Bueno, en términos de magnitud no, Ok. estamos lamentablemente en este momento de una inflación anualizada del 2000%, pero lo que estamos es tras el récord de duración. Somos la segunda economía en el planeta con la hiperinflación más larga. El récord lo tiene Nicaragua, que son 5 años. Nosotros llevamos 4 años y algunos meses. Dependiendo de lo que pase en los próximos 8 meses, romperemos ese récord o no. Pero en términos de magnitud, es muy alta, por supuesto, pero no es la más alta del mundo. Bien, doctor Puente, es momento de hacer una pausa. Al regreso vamos a conversar sobre las implicaciones o las consecuencias de la reconversión monetaria o reexpresión monetaria, y también las estimaciones en materia económica para este último trimestre del año 2021 en Venezuela. No se aparte, se aproxima una nueva reconversión monetaria. Reexpresión monetaria, nos decía el profesor José Manuel Puente antes de irnos a la pausa. Vamos a seguir conversando con él y ampliando este tema, porque hay mucha expectativa y preocupación sobre cuáles van a ser las consecuencias de esta reconversión. Sí, las reconversiones en esencia son medidas cosméticas que no tienen impactos directos sobre el desempeño macroeconómico de Venezuela. Y una de las grandes preocupaciones, como te decía, es que esta reconversión está siendo implementada en medio de un proceso de hiperinflación y sistemático de evaluación del tipo de cambio. Y ese es el peor enemigo de una reconversión.
porque si se implementa el nuevo cono monetario con la actual inflación, en unos pocos meses o años tendremos que eliminar nuevamente cero. Sin embargo, tiene algunos potenciales beneficios. Enumero 3 o 4 de los más importantes. Uno es que la reconversión reduce las dificultades contables, se incrementa la efectividad en los procesos destinados a modernizar y mantener tecnológicamente actualizado el sistema de pagos, se incrementa la seguridad de los agentes económicos, los nuevos billetes tienen medidas de seguridad que los hacen mucho más seguros, es más difícil falsificarlos, se reduce la necesidad de ajuste periódico asociado al incremento de dígitos. Ya uno de los problemas que había era que las máquinas registradoras no podían manejar tal volumen de ceros cuando eran cantidades grandes. Se incrementa la eficiencia de los cajeros, reduciendo un poco la reposición constante de billetes. El traslado y reposición de billetes en los cajeros es tremendamente costoso, sobre todo en los estados del interior, donde tienes que trasladar desde Caracas hasta Barinas o Barquisimeto o Zulia, todos esos billetes. Y finalmente facilita la utilización de pagos mecánicos como los cajeros, ¿no? Pero también tiene costos. De manera muy resumida, la impresión y acuñamiento de las nuevas monedas es algo muy costoso. En algunos casos es increíble que el valor facial del dinero es mayor, es menor que el costo de producirlo. Algunos billetes va a costar más producirlo que su capacidad de compra, dada la pérdida de valor que han tenido los billetes. Después, la campaña educativa que tienes que llevar para familiarizar al público con los nuevos conos, las nuevas monedas, los ajustes en el sistema de registros y pagos, la inversión de nuevos equipos y sistemas para el manejo de informática de la nueva moneda y los costos de distribución derivados de tener 1 millón de kilómetros cuadrados donde tienes que distribuir grandes volúmenes de billetes y monedas. Imagínate poder trasladar billetes y monedas a un pequeño pueblo en el estado Zulia o en el estado Barinas. Entonces hay una cantidad de costos tremendos y sobre todo la preocupación es que esta es la tercera reconversión, se han eliminado 14 ceros y Venezuela está en la peor situación posible de su historia para implementar una reconversión porque vive un proceso de hiperinflación. Sí, hablando de ese proceso de inflación y las estimaciones para el último trimestre de este año, el Observatorio Venezolano de Finanzas recientemente realizaba una publicación sobre las cifras. Quisiera que por favor usted nos comente en referencia a estas estimaciones y cómo se traducen para la economía de nuestra audiencia, del venezolano de a pie. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce? Sí, el Observatorio Venezolano de Finanzas, porque el Banco Central no está publicando data, la mejor solución que consiguió el Banco Central de Venezuela para solucionar el problema de la inflación es simplemente meter la data bajo la alfombra. Esa es la única opción de política económica por la cual ha optado. Entonces, el Observatorio Venezolano de Inflación publica que para el cierre de julio, la inflación intermensual fue del 19%, que la acumulada fue de 415% entre enero y julio y la anualizada de 1984%, es decir, 2000%. El promedio de inflación de América Latina en este momento está entre 4 y 5%. Quiere decir que Venezuela tiene una inflación 500 veces superior a el resto de nuestros vecinos latinoamericanos, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, etc. Es una inflación completamente fuera de contexto del promedio latinoamericano, que tiene un terrible efecto sobre la capacidad de compra y bienestar de los agentes económicos. Incluso sobre países como Haití, que además han sufrido pues tragedias entre el tema del cambio climático, el terremoto y toda la afectación política grave que ha tenido este país. Sí, de lejos Venezuela es la inflación no más alta de América Latina, es la inflación más alta del mundo. Que tiene hace 4 meses que estamos en una onda con un nivel inferior al de hiperinflación. Para ser considerada una economía hiperinflacionaria tienes que tener una inflación intermensual del 50% y los últimos 4 meses han sido menores a eso. Por ejemplo, julio ha sido 19%, pero todavía la anualizada es 2000% y eso es muy superior a cualquier otro país del mundo, la América Latina, el África, es decir, es hiperinflación o en el mejor de los casos será la inflación más alta del mundo. Y Profesor, cuando revisas... Sí, adelante. Sí, que quería preguntarle en referencia a estas cifras que usted menciona, pues contrastan mucho
porque en días recientes en redes sociales se han compartido pues un mensaje de un economista que decía que se viene un boom económico para Venezuela, o distintos influencers o personas de medios de comunicación, youtubers, que estaban diciendo que en Venezuela pues la situación estaba mucho mejor, que era momento de regresar al país, a los venezolanos que se habían marchado, que vienen cosas buenas para Venezuela. Quisiera su opinión al respecto, profesor José Manuel Puente. Yo creo que vienen cosas buenas para Venezuela, pero en el mediano plazo, no van a ser en el corto plazo. El año 2021 va a seguir siendo, va a ser el 8º año de recesión y el 8º año de hiperinflación o de alta inflación. Estamos hablando de tal vez de 1.500, 2.000% de inflación. Mientras que el gobierno venezolano no instrumente un programa de estabilización con ayuda financiera internacional que ataque con una política fiscal, monetaria y cambiaria de manera coherente los desequilibrios macroeconómicos, Venezuela va a seguir teniendo el peor desempeño macroeconómico del mundo. Venezuela en los últimos 8 años ha tenido un ciclo recesivo donde ha perdido cerca del 80% de su PIB y ha tenido 4 años consecutivos de hiperinflación. Revertir eso requiere de, primero, un cambio político, un presidente que tenga la credibilidad de los mercados, buscar ayuda internacional en la comunidad, buscar ayuda técnica y financiera del Fondo Monetario e instrumentar una coherente política económica, sobre todo fiscal, monetaria y cambiaria. Eso no ha ocurrido y mientras eso no ocurre, Venezuela no va a poder vivir ningún boom económico porque simplemente no han cambiado las opciones de política económica y tú no puedes esperar tener resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo que has hecho en los últimos 8 años. Bien, es momento de hacer una revisión de las preguntas que tiene nuestra audiencia. Por acá estaba leyendo algunos de los comentarios que nos están escribiendo a nuestras cuentas en las redes sociales. Hay uno de ellos que le realiza, le dicen buenos días, lo realiza el señor Ramón Ramos, el líder, y él le pregunta puntualmente en referencia a cómo esta reconversión puede mejorar el país. Ya vamos a, que se me cerró acá el Twitter, doctor profesor José Manuel Puente, para leer las preguntas de nuestra audiencia. ¿Por qué cree usted que estas propuestas, a ver, acá, qué propuestas se atreve usted a formular para poder sacar el país adelante, el señor Ramón Ramos, el líder, y qué errores se deben rectificar, según su apreciación como economista? Bueno, la pregunta es compleja y larga, pero vamos a dar una respuesta breve. Tiene que haber, y esto voy a ser enfático, tiene que haber un cambio de 180 grados en las opciones de política económica. Este lado tan oscuro de la historia económica venezolana, donde hemos vivido 7 años, vamos para el 8º año de recesión, 4 años de hiperinflación y años de terrible desabastecimiento, han sido consecuencia de un set de política económica completamente equivocado. Y cuando hablamos de las opciones las definimos en 5 o 6 líneas. Controles de cambio, controles de tasas de interés, controles de precios, controles en el mercado laboral y en la movilidad laboral y las famosísimas expropiaciones y nacionalizaciones que impactaron muy negativamente el ambiente de negocios en Venezuela y los flujos de inversión directa extranjera. Venezuela tiene el flujo de inversión directa extranjera más bajo de América Latina. Y lo que es el índice de Doing Business, haciendo business, que publica el Banco Mundial, sale de penúltimo junto a 2 países africanos, es decir, muy lejos del promedio de hacer negocios en el resto de América Latina. Es decir, tiene que haber una reversión radical de la política económica y es por eso es que yo creo, y lo digo con toda honestidad, y aunque no me meto en política, estoy convencido de que no hay ninguna posibilidad de un cambio económico radical y de revertir el mal comportamiento macroeconómico venezolano si no logramos construir una transición política a través de las vías constitucionales, democráticas, electorales, y nombramos un nuevo presidente después de una elección competitiva, limpia, transparente, que tenga el poder político, que tenga la credibilidad en los mercados, que le permita instrumentar un programa de estabilización con ayuda financiera internacional. Profesor José Manuel Puente, agradecemos su participación en este punto informativo de cada mañana, Primera Página. Gracias por estar con nosotros y ofrecernos su balance, su análisis. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Gracias. Es momento de nosotros aquí en Primera Página hacer una pausa. Al regreso, hablemos de deportes. Fernando Núñez tiene hoy preparada una sorpresa para todos ustedes. Se trata de nuestro medallista paralímpico de plata, Luis Felipe, al regreso de la pausa. No se apaguen.